de Twitch, muy buenas familias de este stream, tan maravilloso que de vez en cuando solemos abrir por aquí, por estos lares. Y bueno, hoy ya sabes que cuando se abre la cámara en directo de esta guisa y cuando ponemos, cuando estamos haciendo eh, este tipo de directos, ya sabéis que es el estado de la razón, ¿no? Dentro de mi locura siempre hay cosas que me rondan la mente y bueno, pues la verdad es que me gusta exponerlas aquí, ¿no? Por eso abro este tipo de directos, estos soliloquios, porque son esos soliloquios, en los cuales solemos o suelo tratar temas diversos de actualidad. A mí de hacer también repasos a la prensa o repasos a noticias que realmente interesan, ¿no? Son importantes. Bueno, vamos a ir cargando algunas paginitas que me van a venir muy bien para este estado de la razón. Hay muchos temas de que hablar, muy diversos. Tampoco quiero yo extenderme muchísimo para que esto no esté aquí. La hora también es un poquito intempestiva. Normalmente lo solemos hacer un poquito más tarde. Hoy la verdad es que por exigencias del guión, por decirlo de esta forma, pues tenemos que empezar un poquito antes y tampoco sabemos cuánto va a durar. Yo tengo siempre anotado algunos temas importantes, ¿no? De los que tratar, y aparte de eso, lógicamente, pues me apoyaré en la prensa y iremos viendo diversos tipos de noticias que a día de hoy, pues, eh, vamos a seguir viendo, ¿no? En la actualidad diaria van a salir las noticias o está saliendo en los medios de prensa ya más digital que escrita, como ya sabréis. Pero bueno, son temas que por ahí van las cosas, ¿no? Bueno, de momento no tenemos en el hilo conductor de este stream a nadie, pero espero que se sume alguien y que pueda estar conmigo viendo estas disertaciones. Pero bueno, eso es una cosa que es a mí muchas veces como que al pairo, ¿no? Voy a empezar hablando de una cosa que me tiene totalmente tocada la moral por la información que me llega a mí, ¿no? En estos días nublados, en estos días de nubarrones que tenemos. Hay más cosas nubosas en la mente de este medio loco que os está hablando, ¿no? Me llega mi información de que en Córdoba hay alrededor o más, entre alrededor más, lo podéis valorar como queráis, de 30.000 familias, 30.000 personas sin ingresos. Es decir, 30.000 personas que no están en las listas del paro, 30.000 personas que no cobran absolutamente nada. Lo podéis llamar como queráis, 30.000 indocumentados o 30.000 personas que no están en ningún sitio. En el limbo, ¿no? En el limbo social, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa que tienen que intentar el acceso a la prestación, por ejemplo, del mínimo vital, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De lo que ahora mismo estamos viviendo aquí, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y que cada vez más en otros países y en otros lugares, porque lo del mínimo vital se va a hacer una cosa mínima para poder subsistir, ya que cada vez hay menos empleo, de peor calidad, las cosas cada vez están más caras, la inteligencia artificial, que hoy, por cierto, si tengamos un poquito de tiempo, vamos también a analizar y vamos a intentar charlar con este famosísimo chat, vamos a hacerle algunas preguntas interesantes a este interesante chat GPT 4.0, que es la versión que ahora mismo tenemos en vigor, ¿no? La más reciente, ¿no? Y que podéis disfrutarla a través del buscador de Microsoft. Esto no es publicidad, simplemente es información a través del buscador de Bing, ¿no? De Microsoft. Pues lo dicho, 30.000 personas sin hogar. Sin hogar. Bueno, casi, ¿no? Porque el último recurso que tiene el Estado ya es quitarte tu casa, ¿no? Y si no pagas y no tienes ingresos y no estás recolocado en ningún sitio, pues al final te la acaba quitando todo. No, 30.000 personas sin ingresos en Córdoba. Córdoba capital. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que en la provincia puede haber vamos a poner que puede haber otros 5 o 10.000 personas, por decir algo, y además me quedo muy corto, que estén en esa misma situación, en ese mismo entramado, ¿no? Si eso lo extrapolamos a Andalucía, o más, si eso lo extrapolamos
a todo el país, pues si las cifras del paro están rondando los 4 millones de parados, o 3 millones y pico, o 3 millones y medio, van subiendo, bajando, dependiendo de los meses. También hay que tener en cuenta los periodos estivales, los periodos festivos, los periodos de Navidad o de verano, donde hay un crecimiento, un repunte de la contratación laboral. Pero si todo esto que estamos hablando lo extrapolamos a todo el país, resulta de que no hay 3 millones y medio de parados. Puede haber casi 4 millones y medio o 5 millones de parados. Porque claro, esas personas que no están cobrando nada, esas personas no aparecen en las listas del Estado, de la administración, ¿no? de este de gobierno, ¿no? Como siempre digo, de este de gobierno, del futuro, del que vendrá, del puro desgobierno en el que vivimos. No solo en España, sino también a nivel internacional, ¿no? Pero es una cifra que a mí me llamó mucho la atención, eso de 30.000, se me quedó aquí grabado a fuego, 30.000 personas sin ingresos. Me consta, me viene de fuentes de la Seguridad Social, por tanto, voy a tomarlas como bastante fidedignas. No es el BOE, pero vamos a tomarlas como bastante fidedignas, ¿no? En fin, con matices, porque en esta vida todo es matizable y todo es discutible. Y es una de mis máximas con X. Las S preguntas constantemente porque es la única forma de intentar llegar a algún algún tipo de conocimiento, ¿no? Por decirlo así. Empiezo con esto porque es que realmente cuando yo me entero me quedé consternado, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tantas personas en Córdoba capital? A ver, vamos a ver, también Córdoba capital junto con Jaén yo creo que son las damnificadas del mercado laboral de Andalucía. Eso es mi opinión, ¿eh? Que hay provincias andaluzas que tienen una mejor predisposición laboral, ¿no? Por supuesto, no vamos a hablar de la capital, de Sevilla, ¿no? O de Málaga, Granada, Cádiz. Bueno, Cádiz también tiene una circunstancia muy especial, ¿no? Pero bueno, Córdoba y Jaén, para mí, precisamente las más ricas en aceitunas, por decirlo así, las que la oliva es el fundamento más virtuoso que tienen en su red de materias primas, por decirlo así, pues precisamente esas dos provincias son las que están peor a nivel laboral. Más parados, con las poblaciones que más paro tienen, y eso oficialmente. Ya estamos hablando aquí de gente que no aparece en ninguna lista porque están en un limbo social, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención y por eso lo traigo aquí a colación en este estado de la razón. Si pasamos a otra cosa, si seguimos hablando de otro tema, y digo que voy a dedicarle aunque sea unos minutitos a lo que es el chat GPT-4, porque me llama mucho la atención, me interesa y me parece una opción interesante, ¿no? Hay que estar al hilo de la tecnología y esto del chat de Bing o el chat de Microsoft, bueno, pues puede aportar muchas ventajas para la información y para la desinformación. Todo es ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Poniendo punto y final a mi disertación sobre el tema de estas personas en este limbo social, es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. No es que las personas no quieran trabajar. Estamos muy equivocados quien piense que las personas no quieren trabajar. Lo que las personas no quieren es que se les exploten. Lo que las personas no quieren es que se le tenga trabajando 8 o 9 horas y se le pague un sueldo mísero, que esté por debajo de un verdadero mínimo vital, necesario, a tenor de cómo están las subidas de precios, a tenor de cómo están los costes de la vida. Ese mínimo vital, por cuantificarlo, y a lo mejor me quedo hasta corto, está muy por encima del sueldo mínimo interprofesional que ha marcado nuestro desgobierno. Yo creo que eso de 1.080 euros en la última reforma, yo creo que eso se queda todavía por debajo de lo que una familia, una persona, una pareja que vive, ya no digo con hijos, nos podemos ir del parche, pero yo creo que menos de 1.200, 1.300, 1.400 mínimo, yo creo que con menos de eso, una pareja a día de hoy, porque lo que aquí malinterpretamos, yo me he encontrado personas, a lo mejor me voy a extender mucho con esto, me he encontrado personas que dicen, no, hombre, una persona con 500 euros vive.
Ujú, ujú. Y a esa persona que a mí me ha dicho eso de 500 euros, yo le pregunto, ¿y tú cuánto cobras? Ah, yo me pagan 1.200. Que ya está, bueno, yo creo que es un salario muy mediocre, muy pasado de arroz. Pero yo a ti te daba los 500 euros, ¿sabes qué es lo que tú eres capaz de hacer con esos 500 euros? Si tienes coche, como le eches 2 veces, ya eres 2 veces el depósito de combustible, te vas a quedar en tierra. Si tienes que comer y tienes que echarle combustible a tu coche, lo veo difícil. Si tienes que pagar un alquiler o una hipoteca, cógete los 500 euritos esos que te son tan preciados y a lo mejor paga el 80% de esa hipoteca, ¿eh? O esa renta, ¿no? En fin, escucha a veces, y yo no quiero faltar a nadie, pero escucha algunas barrabasadas en la gente de la calle, que son propias de gente que, oye, pues mira, si ese señor está contento con sus 1.200 euros, yo lo veo un sueldo exiguo, para mí, ¿eh? Pero bueno. Y está, no sé si decir infravalorando, pero a un montón de personas que no tienen ingresos o que lo que ingresan son 500 euros. Lo están insultando, básicamente. Porque tú a día de hoy, con 500 euros, una persona sola, que se supone que tiene que vivir en algún sitio, que tiene que pagar un alquiler, algo, no le da para pagar ese alquiler, para pagar la luz, para pagar el agua y para poder comer. Ya no te quiero contar si tiene un cochecito, que también se van a meter con los coches, no los van a quitar, ya va a tener que ser súper eléctricos, medio Teslas, pues eh, con 500 euros no paga ni la mínima parte. Vamos, yo me quedo a cuadro. Cuando una persona te encuentras por la calle, además un trabajador, un currelo, un currante, como muchos, y que te diga esas cosas. Por eso yo siempre pienso que un sueldo mínimo interprofesional por debajo de los 1.300 euros es una tomadura real de pelo. A partir de ahí podemos hablar. Y lógicamente sí, por supuesto. Un trabajo con un horario respetable, en torno a las 8 horas, que es lo justo. Yo entiendo que 7-8 horas. Quizás el rendimiento, está estudiando que el rendimiento de la jornada de 7 horas puede ser de mayor rendimiento que la de 8, pero bueno, todo eso es discutible y se puede entrar al trapo en un momento determinado, ¿no? Lo que yo quiero deciros es que con ese tipo de horario, un sueldo respetable bueno, que sobrepase los 1.300, lógicamente, pero vamos a poner 1.500 euros, sin ser nada del otro mundo eso, pues hombre, eso se puede intentar aceptar, ¿vale? Otra cosa, no. Y por eso hay mucha gente que si a ti te van a salir ofertas de trabajo de 4 horas para que te paguen 500 euros, y claro, me saltará aquí el típico empresario, oye, es un trabajo, por supuesto que es un trabajo, y yo lo entiendo, y alguien tiene que hacerlo, por supuesto. Pero o esa persona tiene más trabajos, más microtrabajos. ¿Cuántos más microtrabajos necesita? Porque si tú le vas a pagar 500 euros por 4 horas, a lo mejor se tiene que buscar otro trabajito de otras 4 horas que le paguen otros 500 euros. Y va a ganar 1.000 euros por trabajar 8 horas, aunque sea en distintas empresas o en distintos lugares, ¿no? Sigo insistiendo. Para mí eso no es ni un mínimo vital ni un sueldo mínimo interprofesional. No sé, cada uno puede pensar, no, pues es que tú eres muy de izquierdas. Pues estás totalmente confundido, porque yo, si te digo la verdad, ni soy de izquierda ni soy de derecha. Soy totalmente apolítico, siempre me he considerado así y simplemente me gusta denunciar como ciudadano, me gusta denunciar lo que veo bien o lo que veo mal. Y si algo lo veo mal, pues en mi opinión personal lo voy a decir. Y en estas cosas, pues ese tipo de cosas las veo mal. Podríamos entrar en más cosas, ¿no? Mira, ya que tenemos aquí la ayuda inestimable del chat GPT-4, preguntamos por la crisis bancaria en Silicon Valley. A ver qué nos dice el chat. Sería interesante, ¿no? Primero que cargue, ¿no? Que haya una buena conexión. Eh, Vamos a establecer todas respuestas. Bueno, pues más equilibrado. Hay 3 tonos de respuesta. Más creativo, más equilibrado, más preciso. No tengo aquí público ahora que me diga, pues, pon más preciso, pon más creativo. Mira, voy a ser un poquito... mmm,
que sea más creativo el chat y que sea más creativo la pregunta. Obtenga la mejor experiencia con respuestas pertinentes. Permitir que Microsoft acceda al contenido web de su navegador para habilitar respuestas de chat sobre su página web. Esto nada. Vamos a dar la menor información posible de tantas que ya tiene la red, ¿no? Sobre nosotros, ¿no? Que ya nos conoce muy bien. Pero vamos a preguntarle, vamos a escribir ¿cómo va la crisis del Silicon Bank? ¿Nos dirá algo? ¿Nos contestará? No sé, está pensando, está dándole vueltas porque a mí mi conexión no es muy buena. Pero es posible que nos conteste algo. Yo textualmente voy a leer lo que aquí nos conteste el chat. Generando respuestas para usted. Bien, está escribiendo ya, ya tenemos una respuesta. Y además se basa además no solo se basa en varios medios, en el confidencial.com, en Vox Populi, 2 periódicos más. Pero nos dice, la crisis de Silicon Valley Bank, el SVB, es una situación que afecta al sistema bancario de Estados Unidos y que podría tener repercusiones indirectas para los bancos españoles. Se va de madre esto, pero total, según los resultados de la búsqueda web, el SV, el Silicon Valley Bank, anunció su caída después de la crisis provocada por el impago de varios préstamos a empresas tecnológicas y startups. El banco busca ahora un comprador y ha perdido gran parte de su valor en bolsa. Los bancos españoles no tienen exposición directa al Silicon Valley Bank, pero podrían verse afectados por la guerra por los depósitos que se podría desencadenar. Algunos expertos anticipan que las entidades españolas tendrán que adelantar la remuneración del pasivo para atraer y retener el ahorro de los clientes ante el riesgo de fuga de liquidez. Además, la caída del Silicon Valley Bank ha impactado negativamente en la cotización de los bancos españoles, especialmente los más expuestos al sector tecnológico. Incluso te añade una serie de vídeos de YouTube. Está muy interesante esto, para poder ampliar la información. Tienes vídeos en YouTube. Quiebra del Silicon Valley, el inesperado golpe al colapso bancario en Estados Unidos, lógicamente. Bueno, vosotros qué pensáis. Yo creo que un banco, yo tengo mi impresión, aquí habrá muchísimos economistas que me podrán rebatir, por supuesto, desde mi desconocimiento, ¿no? Pero que un banco pierda dinero, ¿es un chiste esto o que un banco pierde dinero? Puede ser, no lo descarto. Pero cuando un banco pierde dinero, chapa. Como está haciendo Silicon Valley, voy a buscarme un comprador, voy a vender acciones, porque todos estos bancos lógicamente cotizan en bolsa. Cuando un banco pierde dinero, se da la fuga. Por cierto, con tu dinero, con el mío, con el tuyo, se da la fuga. ¿Y si un banco? ¿Un banco pierde dinero? Ah. Y sí, por supuesto, los megaeconomistas, los licenciados en ciencias económicas, con sus macrocifras, microcifras y demás, me pueden contar todas las milongueses, que se atrevan a contarme, ¿no? Todo basado científicamente en sus estudios económicos, muy respetables, por cierto. A ver, ¿cómo explico yo que a la persona de la calle, como a ti no, si tú eres un broker o eres una persona del pueblo y de la calle, pero con una características que lógicamente el medio mortal no las posee, ¿no? Principalmente el dinero, ¿no? Está claro que también se lo ha ganado el estar en esa posición, ¿no? Tan preeminente, ¿no? Por sus estudios, por sus relaciones o por lo que sea, ¿no? Yo ahí, eso, para mí, yo creo que además hay que intentar promover la meritocracia, es decir, la persona que realmente tenga un valor, que se le pague como tal. Pero bueno, yo a lo que voy, sin salirme de ese empoderamiento que estoy haciendo de los economistas, ¿no? Tan grandísimo. La persona de la calle se atrae el pairo todo esto. Simplemente, con todas estas circunstancias económicas, y vosotros lo sabéis, va a subir toda la carestía, toda la vida.
todo el nivel del precio de la vida va a subir. Es decir, que tu dinero va a valer cada vez menos y vas a tener para hacer menos cosas. De eso se trata, ¿eh? No de otra cosa. Y con todos vuestros cifras de economistas, demás, intentar explicar esta crisis del Silicon Valley. Por supuesto que todo se puede explicar y a todo se puede llegar. Sí, yo no voy a discutir eso. Y puede ser muy respetable la opinión de unos economistas que dice, bueno, pues esto ha pasado por esto, por esto y por esto. Sí. Pero si yo le propongo ahora soluciones, ¿hay soluciones para este asunto? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice ChatGPT-4, que es una inteligencia artificial muy potente. Está buscando soluciones a la crisis de Silicon Valley, generando respuestas. Es que es muy interesante. Luego nos vamos a ir a otro tema, ¿no? Tenía apuntado aquí cosas, tenía apuntado de siempre el caso Negreira, que ya del Barcelona, que ya no basta ya a todos, porque esto ya no tiene ni pies ni cabeza, ya es un asunto prácticamente político, ¿no? Han estado anticorrupción en el tema, ¿no? Pero esto es muy interesante y me está dando una cantidad de soluciones que me estoy poniendo las manos a la cabeza. Ahora empezaré a leer algunas, a ver qué es lo que pasa realmente con esto, ¿no? Muy interesante a ver qué pasa con esto. Se ha parado, ¿eh? Se ha parado y ha estado buscando información además en algunos diarios como El País, El Imparcial y tres más que no sé cuáles son, pero bueno, vamos a ver lo que el chat y te da luego también otra opción, obtenga respuestas más pertinentes, qué riesgos hay para el sistema para el sistema financiero global, qué puedo hacer yo como cliente de un banco. Vale, pero ¿qué soluciones? Según los resultados de la búsqueda web, estas son algunas de las posibles soluciones. Proteger los depósitos de los clientes del Silicon Valley, más allá del límite legal establecido por el gobierno estadounidense y la Reserva Federal. Intervenir otras entidades con problemas de solvencia, como el Signature Bank. Abrir una ventanilla de financiación a toda la banca en la que se aceptan bonos como garantía a pesar de su caída de valor. Vamos a darle un espaldarazo financiero tipo FIFA al banco. A ti no, tú tienes problemas y a ti no te echan una mano. Pero a la banca vamos a darle un espaldarazo financiero imponente, ¿eh? Emitir nuevas acciones para frenar la crisis de liquidez del Silicon Valley Bank, buscar un comprador para el Silicon Valley Bank, que ya se está valorando, que asuma los activos y pasivos de la banca, y diversificar las fuentes de financiación y reducir la dependencia de los préstamos al sector tecnológico. Estas son algunas de las medidas, que se han tomado, estoy leyendo textualmente, del chat GPT 4.0 de Microsoft. Estas son algunas de las medidas que se han tomado o se podrían tomar para mitigar el impacto de la crisis del Silicon Valley Bank, pero no hay una solución definitiva ni garantizada. La situación es compleja y dinámica y podría tener efectos imprevisibles en el sistema financiero global. Básicamente no me quiero mojar mucho más de la cuenta porque posiblemente también el Silicon Valley Bank sea, casi seguro, accionista Microsoft. Entonces, tirarnos unas pocas de piedrecitas en el tejado como que no, ¿eh? En fin, sabemos todos cómo funciona el sistema de mercado, ¿no? Que para mí es un sistema de lo más lógico posible, ¿no? Y lo más cercano posible a la ley de la naturaleza, ¿no? El pez grande se come al pez pequeño, ¿no? Pero bueno, esos son matices que ya podemos hablar en otro programa, ¿no? En otro de eso. Yo creo que entraremos, ¿no? Entraremos con más cosas a esto del chat GPT-4. Me parece una herramienta muy del día a día, muy de lo que estamos viviendo. Vamos a pasar directamente a hablar de ciertas cosas. ¿Por qué entra anticorrupción en el caso Negreira? Porque la cosa se está escapando de madre. Pero se está escapando de madre, pero bien, ¿eh? Se está escapando de madre, pero bien. Y ya es necesario que salga de la justicia de Cataluña, de allí de la audiencia de Barcelona, para que un juzgado, una fiscalía más potente, más, digamos, especializada en temas de corrupción, normalmente política, aunque cuando esto tire de la madeja, veremos a ver si detrás no hay trasfondo político, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Es posible que haya trasfondo político y que todavía no lo tengamos muy claro, pero pudiera pasar, ¿eh? Pudiera pasar que esto sea así, ¿no? Pero para eso
hay que dejar investigar a la justicia. Para eso hay que dejar que funcione bien la Fiscalía Anticorrupción y que determine qué es lo que pasa con el caso Negreira. Pero lo que es indudable, y eso es irrefutable, lo diga quien lo diga, es que existen los pagos y que el mismo informe, la misma denuncia que pone Fiscalía, que escribe y que se acepta a trámite por la jueza instructora, te indica que el solo intento de, valga la redundancia, de intentar, digamos, influir en un juez, en este caso un comité de arbitraje, es motivo de delito. Si me puede rectificar algún jurista, yo me quedé a media, ¿no?, en la carrera, ¿no? Estudié Derecho, pero no hasta el final. Por mi parte mal, ¿no? Las cosas hay que acabarlas, yo creo que todo lo que se empiece a acabarlo, en mi caso uno de mis mayores errores fue pues no terminar la carrera. Lógicamente por otro tipo de necesidades me salí de la carrera estando en cuarto, con asignatura de cuarto, no estando en cuarto. Prácticamente yo me considero que estaba entre segundo y tercero de carrera, ¿no? Tampoco era un estudiante muy ejemplar, ¿no? Las cosas con 20 años pues se ven de otra forma, ¿no? Pero bueno, si algún jurista me quiere aclarar el tema, pues mejor. Pero yo creo que solo el intento solo el intento de procurar ese movimiento de balanza a tu favor o para pagar para que sean neutrales. Qué cosa, ¿no? No sé si que me va a dar la risa o... En fin, hay mucha tela y podemos hablar, en todos los estados de la razón podemos hablar de este tema, ¿no? Y no me extraña que haciendo un repasito a la prensa más o menos de hoy, salga, ¿no? Hostia, acabo de ver aquí en el BIN, un momento, este es el metal precioso más caro del mundo, 352 euros por gramo, y no es el oro ni la plata. Eso es el platino, vamos. Eso es el platino. El rodio. Metal muy raro, mucho más caro que el oro o la plata. Se produce en lugares como Sudáfrica o Rusia. Bueno, Rusia todos sabemos cómo va. Y Sudáfrica, pues, increíble, la mano de China estará ahí metida. Me estoy dando cuenta que mientras que estoy aquí he cargado... ¿Qué arte? ¿Me está generando respuestas? ¿Me está generando más respuestas el chat GPT solo? Pues no lo sé, pero me está generando aquí una serie de información que me estoy quedando ahora mismo pasmado, ¿no? Esto piensa, tío, una potente herramienta de inteligencia artificial, ¿eh? Las cosas como... Vale. Bueno, pues, viendo aquí noticias, me estoy dando cuenta de cosas espectaculares. Espectaculares. Europa, pues, el Supremo confirma 3 años de prisión a un guardia civil que se autolesionó y culpó a un conductor ebrio. También ha ratificado la pena de 2 años aplicada a los 2 policías locales que le acompañaban ese día y que avalaron su versión en un atestado en el que se registraba la supuesta agresión. Pues me estoy quedando literalmente a cuadro. Ya sabíamos que en el tema del caso Mediador, ese flamante caso de corrupción que ha surgido en el archipiélago de las Canarias y que tiene involucrado, aparte de nuestro amadísimo Partido Socialista Obrero Español, había metido fuerzas del orden como corruptos, ¿no? Se sabe que en las últimas fechas asuntos internos tienen muchísimo trabajo de por medio. Bueno, el otro día estuve viendo yo la noticia y no sé en qué población de Andalucía, perdóname mi ignorancia, un policía local metido de lleno en una trama de prostitución de menores increíble. Increíble. O sea, el tema de la corrupción en las mismas fuerzas del orden está empezando a llegar a términos. Esta noticia de los guardias civiles que intentó, que se autolesionó y culpó a un conductor ebrio, a mí me parece que nos deja a la altura del betún. Es que el país está muy mal. Es que el país está muy mal, muy mal, muy mal. Es que yo de veras que no sé por dónde tirar, porque esto
se nos va de madre de una forma que es que no lo entiendo. O sea, es que no sé qué es lo que está pasando. Son noticias que te quedas... elpaís.com, el enigma del cáncer colorectal aumenta de manera alarmante en los jóvenes y disminuye en los mayores. La incidencia se dispara un 3% anual en las personas menores de 50 años en algunos países ricos sin que se conozcan las causas. Algún día y con más información y quizás con más tiempo, podríamos hablar de las consecuencias que todavía, por supuesto, y todo esto entrecomillado. ¿Por qué? Porque hacen falta que pasen unos años y hacer un estudio serio de las consecuencias de las vacunas, de este tipo de vacunas nuevas, por ejemplo. Estamos hablando de la vacuna contra la COVID-19, ¿no? Contra el SARS-CoV-2. Y todas sus distintas variantes o pequeñísimas cepas, no cepas, variantes. Habría que hablar muy claro de esto y muy a fondo, porque ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué consecuencias cardiovasculares? ¿Qué consecuencias en el fluir de la sangre en el cuerpo humano tiene este tipo de vacunas de RNA mensajero, perdón, RNM? No lo sabemos todavía. Tendrá que salir estudios, tendrá que salir... perdóname que tengo la boca seca. Y es que llevamos un buen tiempo hablando. Esto es agua del ayuntamiento, ¿eh? Que no es de marca ninguna, que no os creáis que no. Que es del grifo, ¿eh? Tendrán que salir algún tipo de informe, pero claro, ¿qué pasa? Eso va a salir cuando pasen de 10 años en adelante. Llegaremos a tener algún tipo de información al respecto, ¿no? Todavía yo creo que es pronto, pero deberán salir. Está habiendo muchos problemas de microinfartos cerebrales en personas que por edad prácticamente no le correspondería. Este tema de lo del cáncer colorectal, bueno, lo mismo no tiene nada que ver con esto, ¿no? Aquí igual me estoy saliendo de madre. Había que entrar en el artículo que escriben en El País. En el apartado de ciencia, lo escribe Manuel Ansede, dice que hay incrementos incluso más rápidos en menores de 30 años, como advierten dos de los mayores especialistas del mundo, Kim Enge y Mariusz Janaki, del Instituto Oncológico Dana-Farber en Boston, Estados Unidos. Las causas de este enigmático proceso se intuyen, qué gaseoso, ¿eh? Se intuyen pero se desconocen. Pues para escribir un paper con esto, se intuyen pero se desconocen, mejor te esperas a que tengas algún tipo de fundamento para hablar, más concreto, y lo expones en un documento donde desarrolles tus hipótesis y las puedas argumentar bien, ¿no? Pienso yo, pero bueno, el nivel que estamos teniendo en este mundo de la inmediatez, de la rapidez, de querer hacerlo todo muy deprisa, pues bueno, da también pie a que a veces pues sacan papers de esta categoría, ¿no? De esta índole, ¿no? No sé, no sé. Lógicamente, habría que ver bien los distintos comentarios y si algún especialista pues es capaz de... Bueno, está claro, muchos de los que están hablando, muchos de los presumibles especialistas en la materia, pues lo enfocan el tema fundamentalmente en la alimentación, el consumo de pocos productos frescos, mucho enlatado, mucha comida rápida, lógicamente una mala alimentación que por otra índole es lo que suele ser el problema principal de estos temas, ¿no?
Pero hemos empezado el reflejo de las noticias un poquito por encima, con la noticia del Guardia Civil, y es que ahora tenemos en el diario.com: el mozo acusado de inventarse la agresión de una manifestación insinúa que el vídeo que lo delató está manipulado. Y otra más de Jaimito. Y seguimos con la corrupción. Y seguimos con la fuerza del orden y dándole trabajo a asuntos internos. Y por supuesto a los juzgados, que por cierto están de huelga. Que están de huelga los secretarios judiciales, letrados. Vamos a ponernos de acuerdo ya y darle una solución, ¿no? Vamos a sentarnos en una mesa, cerrar las puertas, encerrarlos si sois capaces. Y como cuando se elige un papa, hasta que no haya fumata blanca, que no salgan de allí, por favor. Que hay muchísimos temas legales que están paralizados, aparcados. La gente está necesitando que se resuelvan esos temas judiciales y no se hace nada ni por parte del gobierno ni por parte de justicia, ¿no? Por parte de los empleados de justicia, ¿no? De la índole que sean esos empleados. Lo dicho, nos encerramos, gobierno, secretarios judiciales, abogados, letrados, lo que sea, nos encerramos, cerramos la puerta y hasta que no haya un acuerdo, hasta que no haya fumata blanca, no se sale. Pero vamos, agua porque hay que beber agua, ¿eh? Allí, pum, pum. A ver si resuelven, ¿no? El tema de la medicina en Madrid ya es un tema importante y muy delicado. La verdad que se le ha ido de la mano a Ayuso. El tema de la sanidad en Madrid es brutal, brutal. Aquí me sale el público.es, los médicos ceden ante la presión de Ayuso y desconvocan la huelga sin grandes mejoras para la sanidad pública madrileña. No sé qué le habrá prometido el gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, o no sé lo que le habrá prometido. Médicos que han secundado la huelga y que prefieren no identificarse confiesan a público que para este recorrido el acuerdo parece poca cosa. Aseguran además que siguen los problemas de la mala gestión sanitaria, la falta de profesionales. Parece que la continuidad asistencial ha desaparecido. Se mejora el dinero que van a recibir los médicos, pero no se solventan los problemas del sistema, critican desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Si es que al fin de cuentas esto es más de lo mismo, es tema económico, es tema de una mala infraestructura, pero se le está yendo de las manos a Ayuso y es un tema, la sanidad, no me voy a cansar de decir aquí, en este medio que me permite hablar, ¿no? Educación y sanidad son los baluartes, son los cimientos de una sociedad más o menos estable y de acuerdo con un estado de derecho social importante. Educación y sanidad. Luego todo esto, estos dos principales sostenes, hay que rodearlos de otras cosas, ¿no? Pero si en sanidad y en educación zozobramos, la cosa va muy mal. Y Ayuso en Madrid, y es verdad que también yo muchas veces no entiendo por qué el tema sanitario está tan descentralizado. No entiendo por qué cuando le interesa al gobierno central dice voy a coger la rienda, cuando no le interesa disperso para que ya sean las distintas comunidades las que tienen que gestionar. Y claro, echarle la culpa a una o a otra, ¿no? En este caso, si es verdad que está puesto así el sistema, habrá que aceptarlo, ese tipo de descentralización, pero Ayuso la está cagando en Madrid de una forma brutal. Si no sé cómo podrán eso solucionarlo, lo mismo que he dicho con los jueces, pues nada, sentarse con los médicos, presentar un plan en condiciones. Es verdad que los médicos han desconvocado la huelga, según está diciendo el público, el diario El Público, pero a mí no me basta con eso. O sea, el problema existe en Madrid y el problema existe para las personas de la calle, del pueblo, ¿no? Y eso es básico y fundamental. Hay que ponerle solución a eso. Mientras que no se le ponga solución a eso, que se tiren las piedras y que se tiren los trastes a la cabeza. Gobierno autonómico de Madrid y Ayuso y médicos, sean médicos sin fronteras, pues a mí esto no me resuelve nada. Y a la gente de la calle menos todavía. Colas, maltrato médico en sitios porque están los profesionales, las profesionales desbordados y no llegan donde tienen que llegar, falta de personal, mal pagado, trabajando a deshoras,
esto hay que ponerle un arreglo, esto hay que solucionarlo porque hay muchísimos médicos, hay muchísima personal, lo que es que pagar un buen trabajo, lo que es que hay que pagar una buena sanidad pública, independientemente de que también tenga que funcionar la privada, pero es un baluarte en un estado de derecho social importante que la sanidad pública sea buena. Y en España hemos sido referentes a nivel mundial. Y no entiendo por qué ahora estamos así. No sé si tendrá que ver esto que he hablado al principio, la descentralización, y que a lo mejor antes, regido desde un poder del Ministerio de Sanidad, desde un poder central, pues tenía otros balances, ¿no? Pero la verdad que no lo entiendo, no sé por qué van las cosas así. Bueno, nos estamos pasando un poquito de hora, hay muchísimas noticias y de mucha índole, daría para un streaming muchísimo más largo, tampoco quiero aquí aburriros, ¿no? Porque luego lo veréis también en mi canal de YouTube en De Peso 13. Sí me llama la atención el economista.es, que indica que la Fed realiza la mayor inyección de liquidez en la banca de la historia con 165.000 millones de dólares. Esto viene en torno al tema de la crisis del Silicon Valley Bank. El máximo histórico anterior fue de 111.000 millones alcanzado durante la crisis financiera del 2008. Bueno, pues ya lo hemos pasado, ya le hemos dado otra vuelta de tuerca y ya tenemos al Banco Federal inyectando dinero allí, que se va la cosa de madre y como siempre, al rescate de los bancos. Si los pobrecillos no tienen dinero, tienen pérdidas. No suben las comisiones, no tienen pérdidas, la banca tiene pérdidas. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser. Bueno, yo creo que nos metemos en camisa de once varas. Si seguimos alargando más esto, podría estar aquí. Antena3.com investigan a 4 menores por una agresión sexual a una chica de 13 años en Salou. Seguimos con la violencia de género y seguimos con este tema que yo creo que se basa fundamentalmente en una muy mala educación de los pequeños, de nuestros pequeños. Es una pena porque yo tengo hijos y esto no tiene visos de que vaya mejor, ¿no? A mí me duele mucho terminar con un tema así, ¿no? Porque la verdad es que duele este tipo de temas y duele además que no se ponga solución, porque yo creo que es una solución difícil, que va mucho más allá de manifestaciones de violencia de género, de la mujer trabajadora, del 8M, va mucho más allá de este tipo de cosas y de la ley del sí o sí. Yo creo que parte de una mala educación, de una mala praxis en educación, y que lo que hemos hablado antes, ¿no? Educación, sanidad, van de la mano porque son los pedestales de la sociedad y hay que invertir más y hay que trabajar más en ese tema. Y si hay una buena educación en la que le enseña a los niños, niñas, el respeto a todo y a todos, yo creo que se paliaría mucho de este tema, ¿no? Mucho de estas cosas, ¿no? Pero es una opinión personal desde mi profunda locura, ¿no? Como siempre os digo, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Yo creo que llevamos ya bastante tiempo. Solo quería estar un ratito con vosotros. Eh, y yo creo que podríamos estar aquí toda la mañana hablando, ¿no? Pero también hay otras cosas que hacer y vosotros también tenéis cosas que hacer. Ahora mismo no he tenido en directo ninguna visita. Espero que luego lo podáis ver con más tranquilidad. Y por supuesto, en YouTube se os va a quedar de peso 13 para que lo podáis analizar, ¿no? Pues lo que siempre os digo, ¿no? Que hoy es viernes. Simplemente que tengáis un muy buen fin de semana, todos, que descanséis, que os lo merecéis. Y claro, esto ha sido el estado de la razón. Pero solo hoy, ¿eh? Mañana ya